Buen día, el día de ayer estuvimos analizando Efesios capítulo 2, solo que al final del video tuvimos un inconveniente, el audio dejó de escucharse y para retomar rápidamente la conclusión que quedó pendiente de Efesios capítulo 2, estuvimos viendo que éramos salvos por gracia, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y que en otro tiempo todos nosotros estábamos bajo la voluntad de la carne y que por naturaleza éramos los hijos de ira, pero que Cristo, Él nos dio vida a nosotros y que Él nos amó a nosotros a pesar de que nosotros éramos unos pecadores. Entonces, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada porque nosotros, tú y yo, éramos muertos en los delitos, en los pecados, y si estamos muertos no podemos hacer absolutamente nada. Entonces todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Cristo. Y Él dice en el versículo 2 que nos dio vida, en el versículo 4 dice que nos amó, en el versículo 5 dice que nos dio vida, vuelve a mencionar, en el 6 dice que nos resucitó, versículo 7 dice que nos hizo sentarnos en los lugares celestiales de Cristo, versículo 8 nos deja claro que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y que esto es un don inmerecido, que no es por las obras. Entonces, si no es por las obras, absolutamente nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga puede darnos la salvación. Todo depende absolutamente de Él. Entonces, en conclusión, antes nosotros estábamos muertos, estábamos lejos, necesitados. Las obras de la ley no nos podían salvar, pero ahora Cristo nos ha acercado. Dice el versículo 13 y 14 que Él es nuestra paz. El versículo 16 dice que mediante la cruz nos reconcilió. Entonces, en pocas palabras, todo lo hizo Él por gracia. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al capítulo 3 de Efesios. Así que en este momento yo te recomiendo que leas el capítulo completo. Si no lo has hecho, le pongas pausa, ya que lo leas el capítulo completo, regreses y le des play. Muy bien, versículo 1 de Efesios capítulo 3, vamos a estar viendo que somos prisioneros de Cristo. Así le vamos a poner este devocional del día de hoy: prisioneros por Cristo. Pablo nos empieza a hablar aquí, empieza a mencionar cosas de su ministerio, de lo que Dios le había dado a él, lo que el Espíritu Santo le había dado, de lo que él estaba haciendo. Y tenemos que tener algo bien claro: Pablo tenía un ministerio único, era el apóstol encargado de ir hacia los gentiles, es decir, hacia todos aquellos que no eran del pueblo de Dios originalmente. Así que Pablo tenía un ministerio único y si lo contextualizamos, tú y yo tenemos un ministerio único, tú y yo tenemos un ministerio que no se parece al de los demás. Es decir, tenemos que tener algo que sea diferente al de los demás, así como Pablo lo tenía, que era único. Y vamos a leer lo que dice Pablo acerca de esto. Versículo 3 dice, versículo 1 del capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Muy bien, aquí me llama mucho la atención lo que dice Pablo, y es esta palabrita que dice prisionero. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Muy bien, aquí Pablo está diciendo, está reconociendo que a pesar de que él estaba en la cárcel, a pesar de que él había estado ya prisionero por algunos años, está diciendo: yo soy prisionero, pero prisionero de Cristo Jesús. Es decir, yo estoy atado de manos. Esa es la traducción más correcta cuando dice prisionero, atado de manos en Cristo Jesús. Significa esto que él estaba en total confianza con el Señor y que él estaba trabajando para el Señor. Y así es como nosotros en nuestro ministerio debemos de trabajar, reconociendo que nosotros somos prisioneros, que nosotros somos esclavos, que nosotros somos servidores de Jesús. Y él dice, reconociendo: soy prisionero de Jesús. Entonces él estaba diciendo: yo no soy un prisionero del gobierno, yo no soy un prisionero del mismo imperio. Sabía él que él era prisionero de Jesús, entonces cada detalle estaba en las manos del Señor mismo. Imagínate qué confianza es esa: poder dormir, poder estar tranquilo, sabiendo que el Señor tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y él dice: yo soy prisionero de Jesús, yo no puedo hacer nada, Él lo hace absolutamente todo, yo estoy confiando en Él. Vamos al versículo 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué interesante que él está hablando de su ministerio y que está diciendo que esto es la administración de la gracia de Dios que le fue dada.
que fuera con los gentiles. En pocas palabras, él está diciendo, yo soy solamente un administrador de la gracia. Yo no tengo absolutamente nada, todo es de él. Y cuando hablamos de la administración, nosotros podemos traducir esta palabra como mayordomía o como responsabilidad, como gerencia. Es decir, algo que el Señor le había dado a él y que él no era dueño de nada. Así que nosotros tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza de que nosotros somos los dueños de las cosas, de que nosotros somos dueños incluso de un ministerio, cuando en realidad nosotros solo somos administradores de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que Pablo está diciendo, yo tengo un buen ministerio, yo tengo un ministerio auténtico, diferente al de los demás, porque yo soy el apóstol encargado de llevar la cultura cristiana hacia los gentiles, hacia aquellos que no son del pueblo originalmente de Dios. Pero solamente soy administrador. Solamente soy un administrador de la gracia del Señor. Qué impresionante es esto, y podemos ver muchas cosas más, que para eso tenemos que tener la gracia. Lo dice aquí en este versículo 2. En el versículo 3 dice que tenemos que tener la revelación de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Nosotros no podemos enseñar lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos que enseñar también lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces él está diciendo, soy un administrador de esto que tengo y de esto que sé. ¿Cómo nosotros vamos a enseñar si no conocemos primero? Esta es la importancia de tener los devocionales, esta es la importancia de leer más nosotros acerca de Dios. Así que simplemente quería analizar, este capítulo es muy largo, hay muchas cosas que podemos hablar, pero como estamos haciendo pues devocional corto, vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente quería que habláramos que somos nosotros, tú y yo, prisioneros de Cristo y nada más, que nosotros somos administradores de lo que Él nos ha dado a nosotros. Así que ánimo, que el Señor te bendiga, y recuerda que Él te ha dado un ministerio para que tú administres esa gracia de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana en el siguiente devocional de Efesios capítulo 4. Bendiciones.